Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y como cada día domingo también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Les damos la bienvenida desde aquí. Y como siempre esperamos que este mensaje, así como todo el servicio, sea de bendición para sus vidas. El día de hoy vamos a continuar examinando la carta de Santiago. Ya estamos en el capítulo 4, y esta carta de Santiago, que fue escrita por el hermano del Señor, iba y tenía unos destinatarios bien específicos, que eran todos los judíos dispersos, judíos cristianos, o mejor dicho, cristianos de origen judío, que estaban dispersos en distintas partes del imperio después de la primera persecución, o después de que se desató esa primera persecución. Entonces, también se registra que es probable que sea la carta o el texto más antiguo que se escribió en el Nuevo Testamento, alrededor del 52, 57 después de Cristo, lo cual es una fecha sumamente temprana. Y llegamos al capítulo 4, donde hay un tema que predomina, que es la amistad con el mundo, ¿no es cierto? Y las consecuencias de esto, Así es que vamos a leer la porción del día de hoy. Está en Santiago capítulo 4, vamos a leer del 1 al 10 una vez más, habiendo visto ya los primeros pasajes la semana pasada. Del 1 al 10, Santiago capítulo 4, del 1 al 10. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre, te damos gracias esta mañana por poder leer con libertad tu palabra. Y en esta hora, Señor, queremos que tu Espíritu Santo guíe este mensaje, Señor, y que pueda edificar la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya hemos visto por lo menos la primera mitad durante las semanas anteriores de esta porción del capítulo 4. Y comienza con una pregunta retórica, ¿no es cierto? Con dos preguntas: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? Entonces estamos hablando de que existían conflictos dentro de la iglesia, y podemos nosotros deducirlos a partir de los capítulos anteriores, donde se ha hecho un énfasis en la forma de relacionarnos unos con otros, o de relacionarse en este caso de los miembros de la iglesia a la que escribe Santiago, donde se hacían al parecer diferencias entre las personas, donde había alguna especie de trato distinto entre las personas, donde había una gran cantidad de mal uso del lenguaje, de la lengua, para distintos malos propósitos. Habla también de la sabiduría de lo alto, de todo aquello que en definitiva se opone a esta sabiduría diabólica, que es la sabiduría del mundo, y donde llegamos al punto, ¿no es cierto?, de que efectivamente eso provoca conflictos y relaciones interpersonales conflictivas. Entonces, lo primero es las relaciones personales conflictivas con uno mismo, las relaciones interpersonales con otros, ¿no es cierto? Codiciáis, no tenéis, matáis, todo eso se está refiriendo a relaciones interpersonales con otros. Y finalmente llegamos a el problema de nuestra relación con Dios, cuando nosotros nos ponemos en contra de Dios, cuando hacemos una opción por el mundo. Entendiendo el concepto del mundo, que es la palabra cosmos en el griego, que tiene tres connotaciones. La primera es la creación, la segunda es el orden social y la tercera es el orden
moral. Básicamente se refiere a las dos últimas, el concepto del orden social y el orden moral. Por un lado, la Biblia nos dice que debemos sujetarnos a un orden social y Dios nos inserta en un orden social con un propósito bien específico. Él dice, ustedes deben ser sal y luz en este mundo. Hay un propósito de por qué estamos acá. Ahora, cuando los cristianos comenzamos a perder de vista o a olvidarnos de ese propósito central de por qué estamos acá y por qué estamos insertos donde estamos, entonces es cuando comenzamos a hacer opciones que comienzan a encontrarse, ¿no es cierto?, en oposición con la razón más importante de por qué estamos acá, que es hacer la voluntad de Dios, dar gloria a Dios, realmente estar siendo, como dice Mateo, ¿no es cierto?, sal y luz en este mundo, y entonces nosotros comenzamos a asumir y a absorber la corriente, la forma de pensar del mundo, y como dice acá en el versículo 4, almas adúlteras. Y esto nos posiciona inmediatamente en que no está hablando a inconversos, aunque hay algunos autores que relacionan estos versículos con inconversos. La verdad que, por supuesto, tiene una aplicación también para ellos cuando está hablando de someterse a Dios, en fin, todo esto, pero básicamente lo que estamos hablando acá es de gente que está en la iglesia, o a lo menos está en la iglesia, probablemente algunos de ellos no lo eran, pero es un concepto genérico donde nos llama a nosotros principalmente como cristianos a reaccionar frente a una situación que se está introduciendo en la iglesia. Una de las cosas más terribles o graves, tristes, trágicas, es que el mundo ha entrado en la iglesia de una manera muy abierta el día de hoy. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia se ha enfocado en querer agradar al mundo con el afán, supuestamente, ¿no es cierto?, de atraer a las personas a Cristo. Ahora, ciertamente nosotros debemos tener una conducta atractiva, pero no en función de lo que el mundo considera necesariamente atractivo, sino que aquello que es realmente lo que Dios nos dice respecto a ser o no atractivos a este mundo. Esa posición va a generar dos cosas bien concretas. No va a haber indiferencia, va a haber o rechazo o aceptación. Pero si nosotros, como dice acá, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo. Aquí el énfasis es que uno quiere ser amigo del mundo porque no quiero ser rechazado. ¿Se entiende? No, para nada, a nadie nos gusta que nos rechacen, ¿no es cierto? Sobre todo hoy día que está tan de moda el concepto de la discriminación y discriminación para arriba y para abajo, ¿no es cierto? Y claro, entonces nadie puede decir nada porque nadie quiere sentirse discriminado. Pero es una realidad para nosotros como cristianos. No solamente vamos a ser discriminados, sino que es probable que hasta seamos perseguidos, hostigados en otros lugares a costo de la vida. ¿Por qué? Porque en definitiva hay una máxima inviolable en la ley de Dios que es completamente opuesta al mundo. El mundo tiene una corriente y un sistema de pensamiento moral que es contrario a Dios. Aún un gobierno social que Dios permite o un mundo social que Dios permite su existencia con la finalidad de que los cristianos y el mundo en general y los seres humanos, parte de la gracia general de Dios, ¿no es cierto?, vivan o vivamos dentro de un orden que, aunque tiene innumerables aristas de corrupción, conserva un cierto modelo que nos permite desarrollar la vida. De lo contrario sería imposible. Sería imposible. Entonces a nosotros nos manda a estar sujetos a ese sistema, por supuesto, hasta que este sistema se vuelve contra los mandatos de Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que pensar es que acá el énfasis es que el cristiano, por una concepción, vuelvo a insistir, de sentirse discriminado, aislado, no parte de un grupo, entonces tendemos a hacer concesiones en áreas donde no debemos hacerlas. E inmediatamente eso genera o gatilla una respuesta que es absoluta. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, seguimos en el 4, se constituye enemigo de Dios. Fíjense, una respuesta automática y absoluta, enemigo de Dios. No menos amigo, no lejano, ¿no es cierto?, sino que enemigo de Dios. Y esa es una palabra sumamente fuerte. Recuerden que el concepto enemigo de Dios se aplica también a los inconversos, que de manera ignorante, porque lo ignoran la gran mayoría de ellos, son enemigos de Dios, aunque digan creer en Dios. Pero cuando un hijo o hija de Dios es
llamado enemigo de Dios por causa de nuestra conducta, entonces eso es una situación grave porque nosotros sabemos que estamos haciendo algo que está contra la voluntad de Dios. Y entonces tomamos la conducta de decir, sí, pero es que en realidad yo no puedo seguir así, aislado, no puedo seguir perdiendo esto, no puedo seguir acá y todo esto, y comenzamos entonces a hacer concesiones en un área o en áreas donde no debemos hacerlo. Entonces, básicamente eso es lo que hemos visto hasta aquí. Santiago, que en principio escribe una carta para animar a los hermanos, porque estos hermanos ciertamente la historia nos cuenta que tuvieron la gran mayoría de ellos que escapar con lo opuesto, producto de esta persecución, y por lo tanto estaban sufriendo grandes penurias desde todo punto de vista. Sin embargo, Santiago no se queda en una conducta lastimera hacia ellos, sino que lo que hace es exhortarlos, a animarlos a salir de la condición o abstraerse de la condición de necesidad que pueden tener, y a decirles que esa condición de necesidad no justifica lo que está ocurriendo entre ellos. No justifica lo que está ocurriendo entre ellos. Por lo tanto, es una carta sumamente dura. Santiago dice, la palabra es el espejo donde nos miramos, y eso es hasta hoy y para cada uno de nosotros la norma de conducta sobre la cual debemos nosotros construir nuestra vida. No podemos hacerlo bajo los parámetros del mundo, desde el punto de vista de la moral. Estamos insertos en un planeta que Dios creó, que está también esperando su redención. Estamos insertos en una cultura y una sociedad que Dios ha permitido que se establezca, pero sin embargo no aprueba en muchos de sus conceptos. Pero por sobre todas las cosas, estamos insertos en una forma de pensar, en una corriente de pensamiento, la cual en su mayoría o en su totalidad, mejor dicho, para ser francos, proviene del príncipe de la potestad del aire, que es el que anima a los hijos de desobediencia, que ya no somos nosotros, aunque podemos ser desobedientes, ya no somos nosotros, es un título, ¿no es cierto? Nos anima ¿a qué? A cometer pecado. Y ese pecado aquí está, ¿no es cierto?, graficado en el hecho de que cometemos un adulterio cuando, siendo hijos de Dios, ¿no es cierto?, por el deseo de ganar una amistad con el mundo, con el sistema de pensamiento, callamos, permitimos, ¿no es cierto?, dejamos pasar todos esos conceptos que van a tener sin duda alguna un costo si es que respondemos. Si tú eres un médico cristiano y estás en un momento cúlmine o complicado, mejor dicho, en que se te exige hacer un aborto, ¿qué vas a hacer? Hay una ley que lo va a permitir. La pregunta es, ¿lo voy a hacer yo a pesar de esa ley? Y es ahí cuando dice, bueno, hasta acá llega mi respeto a la ley. De aquí para allá, respeto a Dios, aunque eso me cueste el cargo, quién sabe, no lo sabemos. Cosas de ese tipo que el mundo va a asociar. Hoy día hay, por ejemplo, en los Estados Unidos, entre todas las cosas que se han dicho y se hacen, ¿no es cierto?, una de las cosas que están temiendo todos los activistas liberales, entre comillas liberales, es la pérdida de los derechos reproductivos. Imagínense, derechos reproductivos de la mujer. O sea, yo tengo el derecho de asesinar a mi hijo independiente de las condiciones en que esté. Y esas condiciones, no creo que pase más allá porque hay demasiado en juego en eso, pero ese es uno de los temores que hay. Ahora en nuestro país estamos próximos a tener una ley amplia en esta área y que va a ser transversal. Va a ser transversal a muchos hermanos, muchísimos hermanos que yo conozco que trabajan en áreas de la salud, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando el matrimonio igualitario se apruebe y nosotros seamos forzados por una ley a efectuar ese matrimonio, o de lo contrario nos clausuran, nos encarcelan? ¿Qué va a pasar con eso? Vamos a seguir la corriente del mundo porque en realidad no queremos que nos cierren, porque mal que mal funcionamos, bueno, y si vienen uno lo hará quizás más privadamente, ¿no? Son cosas a las que nos vamos a ver enfrentados, y así, esto que son cosas macro en un sentido, también nos llevan a las cosas más micro en nuestra propia realidad frente a situaciones que pueden ir desde cosas tan sencillas como si tú tienes a tus hijos, que es una posibilidad en colegios de corte católico y lo obligan a hacer la primera comunión, o ¿quién va a tener más autoridad, el padre o ustedes?
Son cosas a las que nos vemos enfrentados. No estoy hablando de juzgar ni de juicio, nada, simplemente que son decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, pero es que no hay más colegios. Sí, yo lo sé, si yo también tengo hijos, ya están fuera, ¿no es cierto?, de la universidad y todo esto, pero fueron cosas que nos produjeron conflictos que pueden ser a lo mejor menores cuando nacen nuestros hijos, toda nuestra familia de corte católico. Lo único que quiere es el bautismo y todas las amenazas de que si no lo bautiza le va a pasar esto. ¿Qué haces con tu mamá cuando le pone una cosa roja aquí, ¿no es cierto?, con una medalla? Va a decir, bueno, es mi mamá, pucha, total, en una semana más se va, se la saco cuando se vaya. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a usar eso para ayudarle? ¿Va a haber un conflicto? A lo mejor no se da la semana siguiente, sino que se va enseguida. ¿Qué va a suceder? Cosas así. No, mira, si en realidad yo no entré, me quedé afuera nomás y esto acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer nosotros. Y en esto, hermanos, no quiero que aquí exista, porque más abajo viene el concepto de los soberbios, ¿ya? De los soberbios, de los orgullosos, de los que sacan pecho porque no entraron a misa, sacan pecho porque sacaron a sus hijos. No, no se trata de eso, no se trata de decir yo soy espiritual y yo sí que soy comprometido con el Señor, porque no, porque seguramente tenemos filtraciones por otro lado también. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que avancemos en esta madurez que nos permita dar una señal clara e inequívoca de a quién le pertenecemos. Eso es todo. ¿A quién le pertenecemos? Hoy día se puede decir de ti y de mí que pertenecemos a Jesús, no solo por lo que hablamos, por lo que colocamos en Facebook, no. Realmente mi vida, primero delante de Dios, grafica que le pertenezco o no. Claro que tenemos que tener cuidado de todas las demás cosas, pero no por una cosa de prestigio, sino por causa de aquel que nos compró con su sangre. Entonces la amistad con el mundo no es una cosa en la cual solamente nosotros podamos pensar, ¿no es cierto?, y decir que ciertas cosas. Es una cosa a la cual debemos estar permanentemente examinándonos. Si no nos estamos examinando, se nos va a pasar algo por entre medio, porque hay mucha información, mucho estímulo, cosas sutiles, cosas groseras, desde el punto de vista del tamaño. Pero va a suceder. Entonces aquí dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es un absoluto, ¿ya? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No hay vuelta atrás. Y acá el versículo 5 también es un versículo difícil de interpretar. Hay un par de interpretaciones al respecto, pero vamos a tomar una línea al respecto. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La Biblia habla de que una de las características de Dios es que Dios es celoso, ¿no es cierto? Para nosotros el concepto de celos tiene normalmente una connotación negativa. Ahora hay celos normales, ¿no es cierto? Y hay celos patológicos, hay celos de todo tipo y desgraciadamente esos celos patológicos a veces terminan con tragedias. Pero hay un celo normal, ¿no es cierto? No se trata, mira, yo no soy celoso. Sí, ¿por qué? Porque el celo indica un sentido de pertenencia. Yo le pertenezco a mi esposa y mi esposa me pertenece a mí, ¿ya? No me va a dar lo mismo si viene, ¿no es cierto?, una persona, un varón, y le invita, le dice, ¿sabes qué? Mira, yo te amo, pero es que me encontré con un ex pololo de tantos años, ¿no es cierto? O polola, para no ponerla culpable, y pucha, fue tan rico encontrarla y me gustaría ir a cenar con ella para ver cómo está, qué es de su vida. No voy a hacer nada. O sea, cuando aparece y llega a la entrada, le digo, Señor, gracias por mi esposa. Realmente la vida no la ha tratado bien. ¿Qué vamos a hacer? Claro que no. Claro que no. Hay cosas que son prohibidas, tácita y explícitamente. Pero otra cosa es que no puedas salir a la calle, que no puedas esto, que no puedas nada, o compartir con otras personas.
Pero cuando se habla del celo de Dios, siempre es una connotación positiva, porque en Dios no hay pecado, Él es perfecto, sus celos son perfectos. Y Él dice que nos cela, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de que no quiere que nosotros como sus hijos, su pertenencia, nos desviemos. Ese es el sentido positivo de esto, ¿no es cierto? Dice, o ignoráis que la Escritura, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar, el Espíritu Santo en nosotros, nos anhela celosamente. Es decir, no vamos a irnos así tan fácilmente sin que Dios no nos pegue una tironeadita, ¿no es cierto? Una tironeadita. Quizás puede referirse a un pasaje que está en el Antiguo Testamento, en el Éxodo capítulo 34, y es importante porque el contexto es más o menos similar. Israel entrando o antes de entrar a la tierra de Canaán, Éxodo capítulo 34, Éxodo 34, vamos a ver el versículo 14, pero estamos viendo que el contexto es una larga advertencia hacia Israel de no contaminarse con la idolatría de los cananeos, la que fuera. Versículo 14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Quizás ese sea el pasaje a que hace alusión aquí Santiago, entendiendo que está hablando a una comunidad de origen cristiano, pero de origen judío. Entonces dice, ¿no se acuerdan que la Escritura dice esto? Que Dios es un Dios celoso. Así como fue celoso con Israel para que no cayera en idolatría, advirtiéndole, ¿no es cierto?, y procurando siempre mantenerlo a línea, así también lo hace con nosotros la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce y nuestra tendencia es siempre una tendencia, aun cuando somos hijos de Dios, una tendencia pecaminosa, a buscar el pecado. Repite también en el capítulo 6, ahí mismo en Deuteronomio 4, lo repite Moisés, eso era lo que quería decir. Deuteronomio es varios años después, y aquí ya sí se está entrando, no va a entrar Moisés, por cierto. Deuteronomio 4:24, mismo contexto, advertencia contra la idolatría. Versículo 22 al 24, Moisés está hablando ya al final de sus días, dice, así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ahí mismo en Deuteronomio, ya que estamos cerquita, 6:14, desde el versículo 10, 6, 10 al 14. Deuteronomio 6, 10 al 14. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que, acuérdate, tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Entonces, está diciendo Dios ahí, Dios celoso, sí. En el 15, sí. Perdón. Porque Él es Dios celoso, Jehová tu Dios, y las consecuencias de no hacerlo, de no obedecer a Dios. El Antiguo Testamento está lleno de eso, y aquí está Santiago desarrollando ese concepto y nos está advirtiendo a nosotros hoy, la iglesia, bajo los mismos principios, que no debemos buscar
la amistad del mundo. Es decir, no debemos nosotros, a costa de ser aceptados o por causa de ser aceptados, ¿no es cierto?, exponer y exponernos a ser, ¿no es cierto?, corregidos por Dios por causa de que es un Dios celoso. Y no permitirá que sus hijos definitivamente se empantanen y lleguen a un punto en el pecado en que haya más o almas adúlteras. Nos recuerda que Dios es un Dios celoso, que va a cuidar a su pueblo, que no va a permitir que su pueblo transgrede así como así las leyes y en este caso, ¿no es cierto?, busque la amistad del mundo. Dice, pero Él da mayor gracia. Hay un pero ahí. ¿A quiénes? Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón y comenzamos a enaltecernos nosotros mismos y a justificar la conducta que estoy teniendo por cualquier forma o cualquier razón. Por cierto que acá es cuando algunos autores piensan que esto está enfocado también en inconversos y yo creo que puede ser aplicable, por supuesto, pero es un mensaje a la iglesia donde no todos los que estamos, ¿no es cierto?, necesariamente somos cristianos. Eso es una realidad. Pero ¿qué tomamos nosotros como cristianos de este pasaje? ¿Qué tomamos nosotros como cristianos de este pasaje? Que podemos tomar una actitud soberbia, una actitud altanera, una actitud de no querer ser corregido, una actitud de justificar el pecado, el que sea, sutil, imperceptible, maquillado, con alguna envoltura religiosa o directamente o abiertamente pecaminoso. ¿Pero qué estoy queriendo del mundo? A veces nosotros como cristianos también queremos el aplauso del mundo. Y podemos entrar en una escalada, porque la palabra soberbio es un sinónimo de la palabra orgullo, y la palabra soberbio significa, o es la palabra huperéfanos, ¿ya? Y significa colocarse por arriba de los demás, mostrarse uno mismo. Una persona soberbia, una persona orgullosa, es una persona que quiere estar y ser vista por sobre los demás. Eso es una persona orgullosa, una persona soberbia. Y nosotros podemos caer en eso. Estamos llenos de una cultura que nos incita a eso. Pero somos hijos de Dios. El Señor dice, humíllate que yo te exaltaré. ¿No es cierto? A lo mejor esa exaltación va a tener se va a circunscribir a un área que para mí puede resultar a lo mejor no muy importante. Pero la importancia es que delante de Dios y a los ojos de Dios debo vivir, aun cuando nunca tengo un reconocimiento de parte ni siquiera de mis hermanos. Pero debo vivir por causa del Señor y agradarle a Él. Y ese debiera ser mi mayor felicidad, independiente de lo que haga, no haga o deje de hacer. Entonces, la amistad con el mundo es eso, ¿no es cierto? Es eso, es buscar la aprobación del mundo, buscar la semejanza del mundo, y son líneas muy finas que tenemos que todos nosotros cuidarnos, el ego, todo aquello que en definitiva nos comienza a invadir, ¿ya? Y que comenzamos nosotros a resentirnos cuando no tenemos respuestas. Entonces, ese es el sistema de pensamiento del mundo. El mundo busca la retribución, aunque la retribución signifique cualquier cosa, pero que el mundo nos reconozca. Que el mundo nos reconozca. A veces que la iglesia nos reconozca, a veces que, en fin. Lo importante es que nos reconozca Dios. Y Dios es soberano sobre todo y Él hará. Él dice, Él da mayor gracia. Por eso dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto viene de Proverbios 3:34. Proverbios 3. Proverbios 3:34. Usa otras palabras, pero
Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Humildes dará gracia. Humíllate delante de Dios. Recuerda la parábola del hijo pródigo, la historia que debiera, como dicen algunos, llamarse del padre pródigo. Pero, ¿cuál es la situación? Este hombre, en el momento más oscuro de su vida, dice que entró en sí. Dice, volveré, pero primero dice, pecado contra el cielo, contra ti. Hay un reconocimiento, se humilla, reconoce eso. No llega y dice, sí, pero es que tú eres refome, yo por eso te pedí la herencia, porque no me la iba a dar nunca, yo también tenía derecho a vivir mi vida y tú en realidad fuiste muy estricto conmigo. No es cierto? Que es como las pataleas que nos pegamos nosotros cada vez que cometemos un pecado. Acá no va y dice, yo llegué al fondo y es mi culpa. De nadie más. Y al primero que ofendí fue a Dios. Después a mi padre, a mi hermano, a todos. Pero el primero que ofendí fue a Dios. Eso, hermanos, es humillarse. Porque a veces nosotros también decimos, pucha, la embarré, le hice mal a este hermano, le hice mal a esta hermana, pasó esto. Sí, es cierto eso y debes hacerlo y debo hacerlo. Pero primero reconocer que hemos faltado a Dios. Eso le va a dar otra connotación. El primer ofendido cuando pecamos nosotros es Dios. Dios. Tampoco quiere decir, mira, yo ya me disculpé con Dios, así que chao. Pues somos campeones para buscar arreglos, ¿no es cierto? Y mantenernos orgullosos. Hay gente que dice, yo lo único que tengo que pedirle perdón es Dios. No, Dios es el único que puede perdonarnos para salvación y todo eso, pero nosotros debemos vivir. Vivimos pidiendo perdón, ¿por qué? Porque vivimos equivocándonos. Vivimos equivocándonos. Pero si nuestro orgullo nos endurece y decimos, yo no tengo que pedir perdón por esto, si yo lo que hice fue lo correcto. Pero el Espíritu Santo, si es que lo tienes, te va a redarguir y dice, no hiciste lo correcto. No hiciste lo correcto. Y tú dale, o yo dale, no, sí hice lo correcto, si es lo que tenía que... No hiciste lo correcto. Hay algo que no cuadra, hay algo que no encaja. Hay algo que no encaja. Y hasta que no me rinda eso, voy a mantenerme soberbio. Voy a mantenerme soberbio. Bienaventurados los limpios de corazón, no porque siempre esté limpio el corazón, sino por los que permitimos humildemente, y espero que todos nosotros, que Dios limpie a fondo nuestro corazón, aunque sea doloroso y reconozcamos nuestra maldad sumamente escondida y disfrazada en el fondo, donde nadie puede verla, pero Dios sí. Ese es el ejercicio del tiempo personal con Dios más importante, dicho sea de paso. Porque a veces tú y yo podemos tener tiempo personal con Dios y el Espíritu Santo toca esa tecla y se prende una lucecita, pero nosotros no la queremos ver y seguimos pidiendo y pedimos por cosas nobles incluso. Por eso dice, piden y piden mal. No solamente porque piden para vuestros propios deleites, dice, sino que además porque piensan que Dios como que se olvidó de eso. Y como que en realidad, como que estoy pidiendo por todo esto y está tan bien esto, que no creo que Dios. No, Dios quiere un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, dice, verán a Dios. Ese es el ejercicio más importante de nuestro tiempo devocional. Volvemos a Santiago. Él da mayor gracia y dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A partir del versículo 7, Dios nos entrega por lo menos 10 órdenes, 10 aoristos imperativos que dice el idioma original, verbos, ¿no es cierto?, o formas verbales. A lo menos hay 10 que nos conducen y nos indican cómo es que debemos restablecer la comunión con Dios como hijos de Dios. Lo primero que dice el versículo 7, someteos, primera orden, someteos. Esa es una orden militar. La palabra es una palabra militar, ¿no es cierto?, que significa alinearse bajo autoridad. Y está en una forma pasiva, porque lo único que tengo que hacer, ahí está mi autoridad y yo me sujeto a esa autoridad. Todavía la autoridad no ha dicho nada, lo primero que hago es me pongo bajo esa autoridad. Esa autoridad después va a mandar
y entonces yo voy a pasar a una segunda etapa que es una obediencia y ahí es activo. Pero lo primero es, me alineo con la autoridad, me alineo con Dios, me pongo bajo su autoridad, reconociendo quién es Él. Dejo de hablar y estoy atento a que Él hable a mi vida. Entonces tenemos, por ejemplo, en Deuteronomio 27:1. Autoridad bajo la ley, solamente recordándole a estos hermanos de origen hebreo, dice, ordenó Moisés, Moisés siervo de Dios, profeta de Dios, todo lo que eso implica. No hay más Moisés, hoy día está la Biblia. Cuando la Biblia dice sujetado a vuestros pastores, se está refiriendo a la enseñanza, aquellos que enseñan la palabra de Dios, pero conforme a la palabra de Dios, nunca conforme a la persona en sí. Moisés dice a los ancianos de Israel, al pueblo, diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Guardaréis, ¿cuál es la orden de Israel? ¿Cuál es la orden que ustedes, ancianos, tienen que darle a todo el pueblo, divulgarla por todo el pueblo, que deben obedecer todos los mandamientos que yo prescribo hoy? Todos, no los que le parezca. La palabra de Dios, la Biblia, no es un menú, es todo. Entonces, colocarse Israel para poder conquistar esa tierra de Canaán con el éxito prometido por Dios, ¿qué es lo primero que tenía que hacer? Obedecer todo lo que Dios manda en la ley. También para nosotros en el Nuevo Testamento tenemos formas de siempre la fórmula es primero someterse, sujetarse. Dios nos ordena, sométanse. Por ejemplo, en Efesios 5:21. Ya está escrito ya cómo es que hay que hacerlo. No tenemos que inventar nosotros ninguna cosa, someterse. 5:21, Efesios 5:21. 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Nos debemos someter cada uno de nosotros al otro en el temor de Dios. Nos vamos a explicar. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y comienza a explicar, ¿no es cierto? Hay sujeción. Después dice, someternos a las autoridades. Romanos 13. Romanos 13:1. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, el concepto de someternos, de colocarnos bajo autoridad, es permanente en la Escritura. Siempre se nos está mandando a colocarnos bajo autoridad. Y la primera autoridad bajo la cual nos colocamos si somos hijos de Dios es a Dios. A Dios. Y de ahí se deriva todo lo demás. No es sométete o ponte bajo autoridad de Dios, y ahora que estás bajo autoridad de Dios, entonces ponte creativo y ve tú cómo vas a llevar adelante esto. No, sométete a la autoridad, los esposos se someten unos a otros, se somete todo. ¿No es cierto? Los hijos se someten a los padres, y así es como está establecido. No significa que siempre se cumple, o mejor dicho, difícilmente se cumple en su totalidad, pero hacia allá estamos permanentemente luchando. Y entonces dice que nos sometemos a esa autoridad, lo primero. Lo segundo es resistir al diablo y huirá de vosotros. Lo tercero es, volvemos a Santiago 4:7. Hay dos cosas que aparecen ahí. Someteos está en una forma pasiva.
¿A quién? A Dios. Él es el que va a dictaminar. Yo no le voy a dar sugerencias a Dios. Me coloco bajo su absoluta voluntad. Y después dice resistid. Ya ahí hay una voz activa. Resistid. Ahora que estoy bajo la autoridad de mi Dios, entonces resisto al diablo. Y la consecuencia de eso y el resultado es que huirá, dice, de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir también es una palabra súper fuerte y es un concepto imperativo, es una orden, no son sugerencias. Someteos, ¿no es cierto?, a Dios, resistid al diablo. No puedo resistir al diablo sin primero someterme a Dios. Hay un orden, hay una lógica en eso. En Efesios 6:13. Efesios 6:13. Ahí mismo, Efesios 6, versículos 10 y 11, primero, para no volver de nuevo. Efesios 6, 10 y 11, primero, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor, siempre con imperativos, ¿no es cierto? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, pues, de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué cosa? Firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, resistid al diablo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí describe todo lo que largamente analizamos los días miércoles en el estudio de la armadura de Dios. Cada una de las piezas y todas en conjunto, cómo son lo que Dios nos provee para básicamente resistir a Satanás, a sus huestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis otra vez resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Resistir. ¿Por qué nosotros es que nos instruimos para poder tener las herramientas, los elementos de resistir? Resistir la tendencia natural, caída de nuestra vida, ¿no es cierto?, a oponerse a la naturaleza espiritual que Dios ha puesto en nosotros como sus hijos. Hay una oposición y esa oposición, la única forma de poder nosotros tener victoria sobre esa naturaleza caída es someternos a Dios y resistir a Satanás y sus huestes, que van a buscar conducirnos a ¿qué cosa? A la corriente del mundo, al príncipe de la potestad del aire. Aquel dice que opere a los hijos de desobediencia, lo leímos recién, o lo dijimos recién. Hacia allá es que Satanás quiere llevar mi vida, a esa forma de pensar del mundo, a esa forma de decidir del mundo, a esa forma en que el mundo tiene de hacer las cosas. No me está diciendo que no haga las cosas, él me está diciendo esta es la forma, este es el sentido, este es el propósito. Si yo preguntara a mi propia vida y a tu vida realmente cuál es la prioridad de tu vida, probablemente la respuesta nuestra sería Dios en un 90%. El punto es si Dios pudiera proyectar acá nuestra vida, las últimas 24 horas, las últimas 48 horas, la última semana, ¿diría mi vida que realmente Dios es mi prioridad? Ese es el punto. Entonces, gracias Señor que no lo hace. No lo hace. Pero diría eso de nosotros. Cuando nos viéramos enfrentados a una tentación, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiempo pasamos en la Escritura? ¿En qué invertimos el tiempo? ¿En qué invertimos el tiempo? Y vuelvo a insistir, esto no lo tomemos ninguno de nosotros como un concepto comparativo entre los orgullosos, los que hacen aspaviento de su espiritualidad, ¿no es cierto?, contra los que son carnales o mundanos, como se les llama a veces. No. Esto es animarnos unos a otros. Y aquel que está teniendo una vida en el Señor se va a dar cuenta que aparece esa sed insaciable y nos damos cuenta, mientras más nos compenetramos en la relación con Dios, es cuando más cuenta nos damos de no solamente el estómago de Dios con nosotros, sino que además, cómo es que Dios tiene tanta misericordia. Y no podemos actuar de otra manera con la gente que con misericordia. Que con misericordia.
cuando uno empieza a perder la misericordia y empieza incluso en el orden social a decir, no, yo en realidad esta gente la mataría, este otro, y empezamos así, y a este no, que hay que cerrar, y de repente, y algo está mal, la misericordia. No estoy diciendo que seamos permisivos, no, simplemente estoy diciendo que empezamos a perder la misericordia porque empezamos a creer que lo que somos es producto de nosotros mismos, de cómo nos hemos ganado el favor de Dios. No, nunca debe ser así. Lo que no significa que no nos lleve a exhortarnos, a animarnos, a corregirnos, pero siempre con humildad, porque Dios resiste al soberbio, a la soberbia, aunque parezca que no lo eres. Él te conoce, Él me conoce. Yo sé cuán soberbio soy, cuánta falta de humildad tengo, y es mi lucha permanente contra eso. Yo no me voy a olvidar nunca, una vez que un hermano me vio, íbamos con mi hermano Marcial, trabajábamos en la misma actividad, íbamos caminando por Copiapó y viene una persona, un hermano de otra iglesia allá en Copiapó. Me dice, Carlito, me dijo, ¿va a ir hoy día a la noche? Sí, le digo yo, sí. Y mi hermano me mira y me dice, ¿y de dónde te dicen Carlito? Vos soy una bestia. No te conoce esta gente. No te conoce esta gente. Bueno, hay que pagar las consecuencias históricas que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Pero esa historia en Cristo cambia. Esa historia en Cristo cambia. Pero no para nuestra gloria, cuán bueno soy ahora, y cuán malo era antes, o cuán lo que fuera. No. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, cuando soy débil, Él es fuerte. La gracia de Dios se derrama sobre nosotros. Ninguno. ¿Quién es suficiente, dice la Escritura, para hacer las cosas de Dios? ¿Quién es suficiente? ¿Yo? ¿Tú? Yo voy a hacer esto, no, nosotros vamos. ¿Quién es suficiente si todo es la mano de Dios? Tenemos que disponernos, sí. Pero yo no soy el Salvador del mundo. Entonces, cuidado con eso también. Lo que no significa que nosotros no tengamos la disposición, y como el apóstol Pablo, y como todos aquellos hermanos que dieron su vida por causa del Evangelio, así debemos hacernos nosotros. Pero por la gracia de Dios, única y exclusivamente. Y cuando uno sabe que es por la gracia, lo que pasa, pasa. Si hay agradecimiento, bien. Si no hay agradecimiento, bien también. Puede que nos pongamos un poco tristes, sí, pero eso no va a llegar al punto de amargar, no. Entonces dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Quiero volver a Dios, lo primero me someto a Él, pero primero tengo que humillarme ante Él. Versículo 7, volvemos a Santiago 4 para terminar. Entonces, versículo 4 decía, oh almas adúlteras. Desde mi punto de vista está enfocado, por lo tanto, principalmente a los cristianos. Por supuesto que les va a salpicar también a los inconversos, pero está hablando de aquellos que somos pueblo de Dios, que por causa de nuestra falta de relación con Dios podemos comenzar a tomar las conductas del mundo y a tomar los pensamientos del mundo como la forma de actuar o de hacer las cosas. Nos estamos constituyendo ahí en enemigos de Dios. No enemigo del punto de vista posicional, enemigo del punto de vista relacional. Nuestra relación está deteriorada con Dios, no por causa de Él, sino la nuestra. Él nos cela y va a tomar acciones para que volvamos al camino. Pero espera en primer lugar que nosotros seamos humildes, nos humillemos delante de Él. Humillados, dice Pedro, bajo la poderosa mano de Dios. Y en ese contexto vamos a cumplir estas órdenes. Someternos, en primer lugar, resistir, que es lo que vimos hoy día. La próxima semana vamos a ver cómo ahora, una vez que nos hemos sometido y resistido, nos acercamos a Dios. Todo esto va en relación
al ritual también del Antiguo Testamento, de la forma en cómo los pecadores se acercaban o restablecían una relación con Dios. Santiago está escribiendo a estos judíos, ¿no es cierto? Pero a nosotros, la iglesia, el día de hoy, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros mantenemos nuestra soberbia, si nosotros no nos sometemos, si nosotros no resistimos al diablo, Dios no tiene comunión con nosotros. No va a tener comunión con nosotros. Y nos engañamos a nosotros mismos. Que el Señor nos muestre por medio de su Espíritu Santo esas áreas donde hemos mantenido y mantenemos una soberbia. Y aunque no lo creamos, estamos haciendo la voluntad del adversario de Dios, de Satanás, al presentarnos soberbios, ¿no es cierto? Al no humillarnos delante de Él, al no someternos a su palabra y por ende no resistir al diablo. Y como consecuencia, no huirá de vosotros, se quedará por ahí, cerquita de nosotros, de manera que permanentemente puede estar lanzándonos esos dardos y con el escudo abajo esos dardos van a golpear nuestra mente, nuestro corazón y nos van a alejar. Confiamos en el Señor que cada uno de nosotros tome esta palabra para sí, podamos realmente reflexionar en ella, independiente de cualquier otra cosa, independiente incluso de la concepción teológica. Esta es una palabra fuertísima para nosotros, porque aquí está el peligro, hermanos, para ti y para mí. El querer hacer amistad con el mundo, ¿no es cierto? A veces camuflajeada, desgraciadamente a veces abiertamente. Y eso, hermanos, Dios no lo va a tolerar. Nos ponemos de pie.